considerarse urgente la necesidad de identificar prácticas y áreas de oportunidad que permitan la construcción de estrategias orientadas a cerrar las brechas de género y a superar las limitaciones ante las que se enfrentan las mujeres en el ámbito político electoral. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora tienen el objetivo de promover y difundir el diálogo informado y la reflexión de la ciudadanía a través de los textos del sello editorial del Instituto Nacional Electoral para impulsar y fortalecer la cultura cívica, política y democrática. Por lo anterior, las y los miembros del SPEN, en conjunto con la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Hermosillo, organizan el foro La Representación Política de las Mujeres en México, para lo cual contaremos con la destacada participación de las y los siguientes ponentes. Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Licenciada Griselda Ilián López Martínez, diputada local en la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sonora. Doctor Vladimir Gómez Anduro, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora. También queremos agradecer la presencia del director de la Unidad Académica Hermosillo, doctor Ulises Yuma Ibarra, en representación del rector de la Universidad Estatal de Sonora, anfitriones para la realización de este foro. En el marco de este foro, que a continuación disertarán en este diálogo abierto con el fin de aportar propuestas tendientes a promover la reflexión de la ciudadanía a través de los textos editados por el INE, como es el caso del libro La Representación Política de las Mujeres en México. A continuación, daré a conocer la dinámica para este foro. Se brindará un espacio de tiempo de 5 minutos para cada panelista, para lo cual 1 minuto antes de concluir su tiempo será una señal para que concluya con su participación. Una vez que hayan participado todos los panelistas, se dará un espacio de réplica de 3 minutos a cada uno. Inmediatamente después se brindará un espacio a las personas asistentes de 5 minutos para preguntas y respuestas. En este contexto, a continuación, procederemos a solicitar el uso de la voz a nuestros expositores. Nuestro primer ponente es el doctor Vladimir Gómez Anduro. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, cuenta con maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por el Colegio de Sonora. También cuenta con la maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un doctorado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente. De sus actividades profesionales se destaca que fue consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. También se desempeñó como director de la Escuela de Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo. Es miembro de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales y del Instituto de Investigaciones Jurídicas Nativus Unison AC. Actualmente es magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora y es el presidente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora. Magistrado, considerando el análisis de los contenidos del libro La Representación Política de las Mujeres en México y considerando su experiencia, ¿cómo se pueden garantizar los espacios de participación de las mujeres en las distintas esferas políticas en nuestra entidad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Como bien dijeron, dispongo de escasos 5 minutos. Sin embargo, no quisiera empezar mi intervención sin antes agradecer al Instituto Estatal Electoral la invitación que me hicieron para estar presentes en esta mesa a través de su personal del Servicio Profesional Electoral. Muchas gracias. Agradezco también al doctor Ulises la hospitalidad de recibirnos aquí en su casa. Tiene unas instalaciones muy bonitas. Felicidades. Y por supuesto, les agradezco a todas y todos ustedes también que nos acompañan para estar aquí el día de hoy. Pues bueno, la verdad es que empezaría por decir que hablar de la representación política de las mujeres en México pues puede ser tan amplio y tan complicado como lo queramos hacer.
y en virtud de que el tiempo, como dije, del que disponemos es muy breve, y además de que es un público pues, de jóvenes, son estudiantes, es decir, no son especialistas en las materias, voy a tratar de abordar el tema de una manera lo más sencilla que pueda, de la manera más coloquial que se pueda. De tal forma que, digamos, por elemental que parezca, habría que precisar de qué hablamos cuando hablamos de la representación política de las mujeres aquí en México. Y hoy en día, hablar de representación política de las mujeres aquí en México es hablar, es la idea relacionada que tenemos con los espacios que tienen las mujeres en nuestros órganos de representación, concretamente en la Cámara de Diputados, ya sea la Cámara o los congresos, más bien, el Congreso Federal, o incluso los congresos locales. Inclusive también podríamos hablar de los órganos municipales, como son los ayuntamientos. Es decir, actualmente los congresos, tanto locales como federales, están integrados de manera paritaria, con la idea de que si los órganos legislativos o los órganos de representación, como son los congresos, son los órganos donde está representado el pueblo, pues entonces si el pueblo o ese órgano que estamos representando es el 50% de las mujeres, pues entonces la idea es que el 50% de esos puestos estuviera ocupado por mujeres, ¿no? De esto hablamos cuando hablamos de representación política de las mujeres actualmente en México. Como dato, les comento que actualmente aquí en nuestro país podemos hablar de que al menos en la Cámara de Diputados existe una representación del 50-50, es decir, sí hay paridad de género. De los 500 espacios que existen en la Cámara de Diputados, 250 son ocupados por mujeres y 250 son espacios ocupados por hombres. En el caso de aquí de Sonora es todavía más favorable para el caso de las mujeres, es decir, más o poco, cerca del 60% son mujeres, son 19 mujeres contra 14 hombres. Y si lo vemos en el contexto internacional, si vemos cómo está nuestro país en el contexto internacional, vemos que nuestro país ocupa el cuarto lugar en representación de las mujeres. Es decir, estamos muy bien en términos de representación política de las mujeres. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante mucho tiempo prevaleció una concepción liberal de la representación, un liberalismo así muy embrionario, muy al principio, pues, donde se creía que cualquier persona podía representar a otra persona, ¿no? En otras palabras, se consideraba que para representar a las mujeres no necesariamente se tenía que ser mujer, es decir, bastaba con que fuera una persona y esa persona podía representar los intereses de las mujeres o inclusive de otros grupos vulnerables como pudieran ser los grupos indígenas, de discapacitados, de personas de la diversidad sexual, etc. Curiosamente, pues esta idea que prevaleció durante mucho tiempo pues favorecía, y en algunos casos todavía sigue favoreciendo, a los hombres, ¿no? Y particularmente, y lo digo así con todos sus nombres, a los hombres blancos de clase media, pero además esto no es algo exclusivo de nuestro país, esto es algo que sucede en todo el mundo. El hombre de clase media, el hombre blanco de clase media, es el que domina por excelencia la política mundial. Pero bueno, para cambiar esta idea, esta concepción de que cualquiera puede representar a cualquiera, no necesariamente tienes que ser mujer para representar a una mujer, pues se tuvo que dar un movimiento muy fuerte por parte de estos grupos, particularmente en este caso, en el caso de mujeres, una serie de movimientos de luchas encabezadas por mujeres, por grupos indígenas, por grupos vulnerables, para ir haciendo ciertos ajustes a las normas que les permitieran eventualmente acceder al poder, ¿no? Hasta llegar al momento en que nos encontramos el día de hoy, donde esos grupos se encuentran representados en nuestros órganos legislativos. Esto generó, y ya con esto concluyo mi primera parte de mi intervención, esto generó un efecto que no habíamos previsto, un efecto que tampoco habíamos deseado, que cada vez que las mujeres reclamaban esos espacios se generaban o se generan aspectos o ¿cómo le llaman?
conatos de violencia, ¿no? Es decir, actitudes violentas de los hombres para con las mujeres, pero de eso me encargaré, si me permiten, en unos minutos más. Muchísimas gracias, magistrado, por su participación. En el orden del día para este foro, a continuación, se cuenta con la participación de la diputada Griselda Ilián López Martínez, mujer indígena de la tribu Yaqui, originaria de Potam, municipio de Guaymas, Sonora. Es licenciada en formación de cívica y ética y se desempeñó como profesora de educación básica en el subsistema de educación indígena. Fue directora del Instituto Municipal Indígena del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, del 2010 al 2021 en la actual administración del Gobierno del Estado. Ocupaba el cargo de coordinadora de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, CEDIS, y actualmente es diputada local de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora. Diputada, tomando en cuenta el análisis de los contenidos del libro La representación política de las mujeres en México y de acuerdo a su experiencia, ¿cómo se pudiera lograr la participación de las mujeres pertenecientes a los distintos pueblos originarios de nuestra entidad para que puedan acceder a los cargos de elección popular? Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la invitación. La verdad que siempre ha sido un gusto trabajar de la mano con el Instituto Estatal Electoral, que yo creo que la lucha viene en torno a la paridad de género, inicia de la mano de también aquí nuestro magistrado. La importancia de todo esto, yo creo que estamos viendo, ahorita ya mencionaba nuestro presidente magistrado, cómo se encuentra actualmente el Congreso del Estado de Sonora, que es donde actualmente estoy como diputada local. Hace apenas 3 meses que asumí el cargo, yo soy suplente de la actual secretaria de Economía, y es como llegamos nosotros al Congreso del Estado, y estamos ahí con gusto representando a nuestras comunidades indígenas, sobre todo a la tribu Yaqui, ¿no?, de donde soy originaria. Y se mencionaba ahorita de la paridad de género, que sí está, que es un gusto realmente decirlo, que está sobrepasada del 50%, que es el 58% para ser exactos, donde actualmente nos encontramos 19 diputadas mujeres y 14 diputados hombres. Indudablemente se puede observar que existe la paridad de género, ¿no? Y continuando un poco con esto, mencionarles también que los cambios en las reglas electorales en Sonora permiten que las y los sonorenses sean representados por 10 diputados y 10 diputadas y 11 diputados en 21 distritos. También decirles que 2 diputados y 7 diputadas estamos en representación de partidos dentro del Congreso, que es como llega una servidora, como ya se les mencionaba, yo soy suplente. Yo creo que aquí hay que mencionar lo que la estrategia que se ha implementado en elecciones afirmativas, que la titularidad sea mujer y que la suplencia sea mujer, nos da la garantía de que en los campos, ya sea en las regidurías, en las presidencias municipales, en las diputaciones locales y federales, prevalezca la figura de la mujer en el cargo. Antes se le llamaba de una forma hasta un poco despectiva a las Juanitas. Se le decía a las mujeres que iban como candidatas a algún cargo popular, y una vez ya electas, su suplente era hombre y el hombre pasaba al cargo, ¿no?, de la mujer. La mujer se hacía a un lado, por eso éramos así como que identificadas las mujeres como las Juanitas, porque prestábamos prácticamente la imagen, pero atrás de su suplencia estaba un hombre. Entonces yo creo que todo esto se ha ido acabando poco a poco, con muchísimo trabajo, como
ya bien lo mencionaba ahorita, y para nosotros es realmente un gusto estar representados por mujeres también en la Cámara de Diputados. Se encuentra dos diputadas federales que nos identificamos entre nosotras. Una de ellas es Irma Juan Carlos, que ella es chinanteca, es de Oaxaca, y la verdad ha tenido una representación muy buena en la Cámara Federal, y también actualmente es una compañera de Vica, que ella se fue por acción afirmativa y está ahorita actualmente como diputada federal. ¿Y qué les puedo decir yo? Que actualmente llego al Congreso del Estado después de haber estado como coordinadora de pueblos indígenas en el estado de Sonora, y llegar al Congreso es una experiencia que nos permite ver por los derechos de los pueblos originarios, ver por los derechos de las mujeres indígenas y también no indígenas, porque ahí estamos compartiendo. Yo creo que el hecho de que estemos la mayoría mujeres, se siente la unidad tanto con las mujeres como con los hombres. Llegamos a buenos acuerdos, hemos estado legislando para la violencia en contra de la mujer. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que yo creo que visiblemente, como ya lo mencionaba, el 58% estar acá en el Congreso nos demuestra ya los resultados de este trabajo, y que tenemos que seguir en ese camino y no bajar la guardia, porque, lo vuelvo a repetir, las acciones afirmativas son las que nos van a hacer prevalecer a las mujeres en los cargos, y necesitamos seguir promoviendo que las mujeres estemos en cargos de presidencias municipales, regidurías. Ahorita comentábamos aquí en Loporto el tema de las regidurías étnicas, que se han vuelto a veces un caos por la elección al interior de los pueblos indígenas, pero que también se está trabajando en conjunto para que la paridad de género quede allá en nuestros pueblos, porque yo creo que es más enmarcado el tema de paridad, de exclusión. Nos está tocando, lo menciono, abrir brecha en este sentido, y que también en ese sentido hemos sido un poco violentados, porque la participación de la mujer ha sido difícil estar en política, y que debemos de seguir promoviendo, ¿no? Ya me marcaron el tiempo. Okay. Seguirla promoviendo y seguirnos fortaleciendo entre nosotras, y también pedirles el apoyo de todos los hombres que se encuentran aquí presentes, de que nos apoyen, porque yo creo que las mujeres tenemos capacidades para estar al frente de cargos públicos, al frente de una representación, y pues agradecerles, jóvenes, impulsarlos, mujeres. Hay muchas jóvenes mujeres aquí. A veces cuando estamos cruzando por etapas de universidad, todavía no tenemos definido lo que queremos, y los temas políticos los dejamos un poco de lado, pero yo creo que participar en política nos permite aportar a la sociedad lo que queremos cambiar en beneficios. Muchísimas gracias, diputada, por sus palabras. Nuestra siguiente ponente, la maestra Alma Lorena Alonso Valdivia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, con especialidad en Derecho Penal y Criminología. Cuenta con la maestría en Amparo y es doctorante en Administración Pública. Desempeñó distintos cargos en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Fue directora del secretariado en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, y actualmente es consejera estatal electoral en el mismo instituto, donde ha impulsado varios instrumentos en pro de los derechos humanos de las mujeres y grupos vulnerables. Consejera, en base a los contenidos del libro La representación política de las mujeres en México, ¿qué nos puede comentar usted sobre las tareas que ha emprendido en el Instituto Estatal Electoral para ampliar los espacios de participación política de las mujeres en Sonora? Muchas gracias, buenas tardes. Primero decirles que es un gusto estar aquí, jóvenes,
Muchas gracias, doctor, por el recibimiento aquí en la Universidad Estatal de Sonora. No conocía yo el plantel. Gracias, por supuesto, a mis compañeros y compañeras del Servicio Profesional Electoral por la invitación. Saludo con mucho gusto también a mis compañeros ponentes, al magistrado Vladimir, compañero de luchas y de causas en el terreno electoral, y por supuesto a la diputada Griselda, también compañera de luchas y causas en el tema de mujeres y de grupos vulnerables. Y decirles, bueno, yo quisiera preguntarles primero en qué semestre están, de qué carreras son de carreras variadas. Entiendo que, no sé si aquí en la UES exista la carrera de Derecho. ¿De qué carreras nos acompañan? Menciónenme dos, no sé. Nutrición. Y biomédica, muy bien. Industrial y manufactura. Muy bien, miren, yo les hago esta pregunta porque a veces los ponentes somos muy aburridos hablando con cuestiones técnicas que pues el público no nos entiende. Cómo hablar en un lenguaje electoral y cómo decirles a un público como ustedes este tema, cómo traducírselos y decirles que la representación política que ya bien expuso el consejero Vladimir, que expuso a nivel de México, a nivel del país existe. Yo les voy a platicar un poquito de la representación política que ya expuso el magistrado, pero a nivel Sonora. ¿Qué está pasando en Sonora con las sonorenses? ¿Cómo están participando en política? Para esto les preguntaba también, y siempre pregunto en todos los foros en los que asisto, aquí hay dos conceptos que como ciudadanas y como ciudadanos tenemos que conocer y socializarlo muy bien. Estemos en la carrera que estemos y con los perfiles que tengamos, somos ciudadanas y ciudadanos. Y una pregunta es, ¿ustedes saben qué es la democracia? Y la otra es, ¿saben qué es la paridad? La democracia, y se los digo porque va junto con pegado el tema de la representación política de las mujeres, la democracia es, según nuestra Constitución, un sistema de vida. No es nada más ir a votar en las elecciones o ser votado para un cargo popular o estar en un partido político. La democracia es cómo vivimos, cómo ejercemos nuestros derechos humanos, no nada más nuestros derechos políticos y electorales. La democracia se basa en un constante mejoramiento del pueblo, y el constante mejoramiento abarca todos los aspectos, el económico, el social, el cultural. No estamos hablando nada más del político, ¿ok? La democracia es un sistema de vida pleno, un sistema de vida donde se ejerzan todos los derechos humanos que están reconocidos en nuestras leyes: libertad de expresión, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de tránsito, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna. Todos esos derechos que tenemos como mexicanas y mexicanos y como sonorenses, el pleno ejercicio de esos derechos en una sociedad, eso es vivir en democracia. Entonces, yo les comparto esto porque a veces se lo preguntas hasta a los abogados y abogadas y no sabemos qué es la democracia. Pensamos que es un régimen político donde eliges por mayoría a tus gobernantes, y vivir en democracia no es eso. Vivir en democracia es algo mucho más amplio. Ahora, les hablaba de que vivir en igualdad entre hombres y mujeres, eso es democracia. Entonces, cuando la participación política de las mujeres se da de manera igualitaria a la de los hombres, eso es democracia. Pero además es democracia paritaria, en paridad. Yo les preguntaba que si saben lo que es paridad, porque también en muchísimos otros foros no sabemos, y no estamos obligados a saberlo, no estamos obligados a saberlo, pero son conceptos que desde nuestra trinchera tenemos que empezar a socializar para hablar un mismo idioma, y sobre todo para que como sociedad empecemos a incorporar a nuestros jóvenes a todo el quehacer público. La paridad ha sido una lucha constante de hace muchísimos años, sobre todo de las mujeres, de lograr estar en igualdad de posiciones con los hombres. Sabemos que nuestra sociedad se rige bajo un sistema patriarcal. En el sistema patriarcal, el sistema de dominio pues es de los hombres, obviamente por cuestiones también culturales.
Entonces, para nosotros llegar al tema de paridad, pues han pasado un proceso histórico muy arduo, que incluso ha costado vidas. Y en esa lucha empezamos primero por conquistar cuotas de género, 70% de candidaturas para hombres, 30% para mujeres, luego 60% para hombres, luego 40% para mujeres, hasta llegar al 2014, 50% para hombres y 50% para mujeres. Eso es la paridad, el 50% y el 50% para cada género, no privilegiando a ningún género sobre el otro. Yo les decía, esto ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha resistencia y que a la fecha sigue persistiendo la resistencia. Esta breve introducción es nada más para decirles que para llegar a la paridad existió una lucha, sin embargo seguimos en la lucha. Nosotros como autoridades, ¿qué es lo que hacemos para garantizar esos espacios a las mujeres? Primero que nada, estamos obligados a garantizar la paridad, 50% a hombres y 50% a mujeres en candidaturas de cargos de elección popular, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso. En Sonora ahorita tenemos el privilegio de no nada más tener un Congreso paritario, o sea, no hay 50% de mujeres ni 50% hombres, hay 19 mujeres y 14 hombres. Nos estamos excediendo de la paridad. Es un gran logro que se hizo en Sonora, atendiendo a la pregunta que me hicieron, ¿qué es lo que ha hecho el instituto? Para nosotros poder llegar a ese logro y que las mujeres tengan una mayor representación política, se tuvo que hacer un trabajo muy arduo con los partidos políticos y colocar a las mujeres en la primera lista en el orden de representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben, han escuchado por ahí en las noticias que existen los diputados pluris, ¿no? Y los diputados que son electos por votación directa. En la lista de diputados pluris pusimos sí o sí 9 mujeres, y por eso es que existen 19 mujeres. El resto de las 10 mujeres fueron votadas de manera directa, por eso existen 19 y nada más 14 hombres. Esto es para este trienio, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en eso para el proceso que sigue. Pero además, cuidando lo que es la participación política de las mujeres, también aprobamos por Consejo General algo que se llama bloques de competitividad. En esos bloques de competitividad se atiende a la votación más baja, más alta y mediana que tuvieron los partidos políticos, y ahí se cuida que las mujeres no estén posicionadas, ese 50% de mujeres que tienen derecho a participar en política, que no estén posicionadas en los distritos ni en los municipios perdedores. Pero además, ustedes saben que en Sonora y en México tenemos ahorita una crisis de violencia hacia la mujer generalizada. En esa crisis de violencia surge otro tema que se llama violencia política contra las mujeres en razón de género, que es cuando dañan, menoscaban, agreden a las mujeres para que no hagan uso efectivo de sus derechos político-electorales de votar y ser votadas. Hay un sinfín de casos a nivel nacional y también en Sonora, porque tenemos el nada honroso 5º lugar a nivel nacional en materia de violencia política. Entonces, en el Instituto Estatal Electoral, otra acción que hemos emprendido para garantizar la representación efectiva de las mujeres en Sonora, además de cuidar la paridad, es que ese ejercicio, que el acceso a esos cargos y también el ejercicio de esos cargos sean libres de violencia. Ya terminé. Para ello hemos aprobado varios instrumentos jurídicos, varios instrumentos en acciones para promover la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, por su participación. En esta segunda etapa se realizarán 2 preguntas, mismas que podrán ser contestadas por cualquiera de los panelistas alzando la mano para solicitar la palabra. Pregunta número 1. ¿Qué acciones se pudieran realizar para contrarrestar la discriminación de las mujeres indígenas, tanto al interior de sus comunidades como para acceder a los cargos de elección popular? ¿Quién desea hacer uso de la voz? Adelante. Adelante, consejera. Muchas gracias.
Me permití tomar el uso de la voz porque es como una continuidad de donde me quedé. Les hablaba ahorita que existe la violencia política, es algo que también ustedes escuchan como flashazos ahí en la tele, en el radio, sobre todo en comerciales del INE o de las fiscalías especializadas o del mismo Instituto Estatal Electoral, y es cuando se agrede a las mujeres para que no tengan un acceso efectivo a los cargos de elección popular o a los cargos públicos, no nada más a los de representación popular. En el caso, por ejemplo, de las mujeres de las comunidades, y aquí no me puede dejar de mentir Griselda, nosotros hemos tenido acercamientos con varias mujeres de las comunidades de las etnias en Sonora. En Sonora tenemos hasta ahorita 19, ¿verdad, diputada? 19 municipios donde están asentados 8 pueblos originarios, más el decreto reciente de aprobación de otras etnias que no son originarias de Sonora, pero que tienen asentamiento en nuestro estado, como son el Ipan Apache, los mixtecos, zapotecos, triquis, etc. ¿Ustedes ya sabían eso? O sea, aparte de que tenemos a los yaquis, a los mayos, a los kikapú, a los kikapá, a los seris, pimas, guarijíos, son 8 etnias. De esas 8 etnias nacimos todos nosotros, ¿no? Supuestamente, o sea, tenemos 8 pueblos que son los fundadores de Sonora, digamos, ¿no? A esas 8 etnias se les están sumando otros que tienen también asentamiento por la actividad agrícola o porque se quieren internar a Estados Unidos, y pues en Nogales tenemos, por ejemplo, el Ipan Apache. Aquí en Pesqueira, en Bahía de Quino, están los zapotecos, los triquis, los mixtecos. Entonces ellos ya son parte de Sonora. Ellos no son originarios de Sonora, pero viven en Sonora y tienen derechos como sonorenses, ya están reconocidos. Entonces tenemos que trabajar todas las autoridades en conjunto en garantizar el pleno ejercicio de esos pueblos. Pero bueno, nada más para enfatizar, estamos hablando de las mujeres, de los pueblos y comunidades indígenas. Las mujeres de los pueblos que nosotros hemos visitado, todos sabemos que las comunidades indígenas, no nada más en Sonora, sino en México, pues viven en condiciones marginales, que no tienen las mismas oportunidades que tenemos las personas que vivimos acá, no tenemos las mismas oportunidades de estudio, no tienen la misma, digamos, la misma oportunidad que muchísima otra gente, ¿no? Entonces, cuando hemos arribado a esas comunidades, nosotros nos hemos dado cuenta, porque nos lo expresan las mujeres y con mucho miedo, con mucho temor, de que están siendo violentadas. Existe violencia en las mujeres que viven en esas comunidades, de muchísimos tipos. El esquema patriarcal sí está muy recrudecido en nuestra sociedad, está todavía más recrudecido en esas comunidades, por la misma estructura que les decía, ¿no? Por la mismo nivel de marginación que tienen. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Yo creo que lo primordial es capacitarlas, capacitar a esas mujeres en temas de derechos humanos, en temas de derechos político-electorales, decirles qué es la violencia de género en todas sus expresiones, no nada más la violencia política, darles los medios para que las denuncien, acompañarlas, darles asesoría. Todo esto implica muchísima voluntad de todas las autoridades que trabajamos estas materias. Nosotros en el Instituto Estatal Electoral tenemos un programa que se llama la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres en Sonora, y ahí nosotros establecimos uno de los 3 ejes, el principal, el trabajo con comunidades de las etnias, sobre todo con mujeres, para capacitarlas en materia de derechos humanos, para prevenir y atender la violencia que sufren en el interior y para promover todos los instrumentos que nosotros manejamos para atender la violencia. Entonces yo creo que la principal acción que hay que tomar en este caso es la capacitación, porque la violencia, si nosotros no la visibilizamos, ¿saben qué pasa? Se normaliza. Si se normaliza, se repite, y ahí está el círculo vicioso de la violencia. Y si se repite, ¿qué pasa? No se denuncia, queda impune y seguimos igual. Entonces lo primero es
visibilizarla a través de las capacitaciones. Gracias. Muchísimas gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa el avance de la representación política de las mujeres en el ámbito público? Adelante. Gracias. Bueno, creo que el avance es positivo, lo decía ahorita con algunos datos. Por primera vez en la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados, la Cámara Federal, tiene una composición paritaria de 50-50, 250 mujeres, 250 hombres, diputados, diputadas. También les daba el dato a nivel internacional, donde México ocupa el cuarto lugar en temas de paridad, es decir, nuestros congresos son a nivel internacional, ocupamos el cuarto lugar en temas de paridad. Entonces, el avance es positivo. Pero yo creo que, y aquí quisiera retomar algunos puntos que tocaba la consejera, y decía hace un momento que llegar al punto en el que nos encontramos el día de hoy, donde, no sé si está de acuerdo conmigo la diputada, la consejera, actualmente para hombres y mujeres la posibilidad de acceder a los cargos públicos es más o menos igual, es decir, tenemos más o menos las mismas oportunidades, hombres y mujeres. Sin embargo, esto no fue eventual, esto no fue producto de la casualidad, ¿no? Es decir, fue producto de una serie de luchas muy fuertes que tuvieron que emprender no solamente las mujeres, también los otros grupos vulnerables, como son los grupos indígenas, que también han dado una lucha muy fuerte en razón del reconocimiento político como grupos. De tal manera que esos pequeños cambios que hemos ido haciendo a la normatividad, a veces a las leyes electorales, a veces a reformas constitucionales, a veces también impulsando sentencias, como se suele decir en el argot jurisdiccional, a golpe de sentencias, hemos llegado al momento en el que nos encontramos. Pero miren, les doy un dato muy curioso. Cuando se integró la legislatura actual con 19 mujeres y 14 hombres, es decir, 60-40, más mujeres que hombres, sí hubo voces que dijeron, oye, ¿por qué el instituto tomó esas acciones? ¿No? Es decir, ¿por qué el instituto tomó esas medidas para que al Congreso llegaran más mujeres que hombres? ¿No? Si decimos que es paritario, es 50-50, no tiene por qué haber más mujeres que hombres en el Congreso local. Sin embargo, cuando históricamente fue al revés, y además cuando era drásticamente la diferencia al grado de que 90-95% de los congresos eran integrados por hombres, nadie decía nada, todo era muy natural, ¿no? Es decir, lo que les quiero decir es que cada vez que hemos ido avanzando en este proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres, derechos de representación política de las mujeres y de los pueblos indígenas, hay otra parte que generalmente es el hombre que siente que le están robando espacios políticos que eran de él o que eran nuestros. Cada vez que una mujer sale y reclama un espacio público, un espacio de representación y dice, yo quiero ser diputada, yo quiero ser senadora, yo quiero ser regidora, hay un hombre que dice, ¿y por qué le están dando el espacio a ella? ¿No? Pero esto no se acaba ahí, esto genera algo que menciona la consejera, que es un fenómeno de violencia hacia las mujeres, violencia política contra las mujeres, que es un fenómeno que estamos enfrentando el día de hoy, cada vez de manera más fuerte, y que está estrechamente relacionado con este avance tan positivo, respondiendo a la pregunta que nos planteaba la moderadora, este avance tan positivo en materia de representación política. Es decir, estamos muy bien en términos de representación política, pero sí tenemos otros problemas, porque esos espacios que se han generado fenómenos de violencia muy fuertes, particularmente en contra de las mujeres que están reclamando esos espacios de representación. Con eso. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Adelante, consejera. Muchas gracias. Bueno, mi evaluación es buena, pero buena así como a secas, ¿no? Creo que hay muchísimo que recorrer
Efectivamente, miren, cuando hablen de representación política de las mujeres, hay que hablar de, los números hablan solos, los números, que es una evaluación que puede hacer cualquier ciudadano. Sí es cierto, en Sonora tenemos 19 diputadas y 14 diputados, pero vámonos a las presidencias municipales. ¿Saben cuántas mujeres hay en las presidencias municipales? ¿Cuántos municipios tiene Sonora? Muy bien, son 16 mujeres y 56 hombres. Entonces, yo les digo, es bueno en el Congreso, pero vámonos a ver la efectiva participación política de las mujeres. ¿Ustedes creen que el pueblo de Sonora vive en democracia si no hay una capacidad de igualdad, si no hay, un nivel de igualdad entre las presidentas y los presidentes municipales? Y luego de repente volteamos a ver quién tiene la culpa. Las autoridades electorales que no cuidaron la paridad, los partidos políticos que no forjan buenos perfiles, o las y los sonorenses que no votamos por las mujeres. Ahí va la reflexión. No votamos por nuestras mujeres, no votamos por las sonorenses. En las boletas, no sé si ustedes ya tuvieron su oportunidad de ir a votar o lo van a hacer. Hay 50% de mujeres y 50% de hombres para que ustedes elijan. Ahí está. Las presidencias municipales son votación por mayoría relativa, se definen por votos. Entonces, 16-56 no es un gran avance en Sonora. Tenemos que ser muy sinceros, muy honestos, y creo que es una corresponsabilidad entre las autoridades electorales. A nosotros nos toca cuidar la paridad en las candidaturas que lo hacemos, nos toca vigilar que las mujeres no queden en los municipios perdedores. Nos toca también impulsar la participación política de las mujeres que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad, como mujeres de las etnias, mujeres de la comunidad LGBT, mujeres adultas mayores, mujeres jóvenes, mujeres en situación de discapacidad. Eso nos toca, vigilar esa participación efectiva también, además de la paridad. Pero también a los ciudadanos y ciudadanas de Sonora, ¿qué nos toca? Reflexionar nuestro voto y votar más por las mujeres, porque esa paridad de los municipios, imagínense 72 municipios, llegar a la mitad que gobiernen las mujeres y llegar a que la mitad lo gobiernen los hombres, pues es un sueño guajiro. Ese 16-56 habla solo para hacer un análisis cuantitativo del avance de la representación política de las mujeres. Ahí se los dejo de tarea. Y no es cuando siempre que se hable de representación política o de paridad, vámonos a los números y el análisis se hace solito, ¿no? Gracias. Gracias, consejera. Ahora bien, pasaremos a los espacios de discusión abierta y conclusiones, para lo cual cada ponente cuenta con 3 minutos. Adelante, diputada licenciada Griselda Lilian López Martínez. Bueno, esperando que hayamos sido, que nos hayamos explicado, que nos hayan entendido un poco de estos temas, como lo mencionaba ahorita aquí la consejera, que pues son números, ¿no? Escuchamos números, pero que estas cifras son las que nos demuestran cómo está la situación actual. Yo en lo personal les puedo compartir, ahorita en mi mente respondía las 2 preguntas, ¿no? Y que tomé nota aquí y nos decían que sí, qué acciones pudiéramos realizar para contrarrestar la discriminación de las mujeres indígenas. Yo anoté las capacitaciones, que fue lo primero que mencionó aquí la consejera, y es definitivamente eso. Tenemos que estar capacitando a nuestras mujeres tienen que estar informadas, tenemos que estar informadas porque nunca dejamos de aprender. Tenemos que también tener no solo la información en cuestiones políticas de participación en cargos públicos, sino que también estar informadas en los centros de atención a las mujeres, que eso es bien importante, que va de la mano, ya lo mencionaban aquí,
porque una vez que las mujeres queremos participar en política y más en comunidades indígenas, es muy evidente, es muy señalado, porque históricamente, de hecho, en nuestras comunidades son hombres las autoridades tradicionales, son hombres los que toman decisiones al interior de nuestras comunidades, y créanme que ahora la experiencia que nos ha tocado vivir, yo creo que cuando llegamos al municipio de Guaymas y estar en la Dirección de Asuntos Indígenas, sí fue un poco complicado, sí fue un poco doloso el sostenernos, el resistir tantos señalamientos, el resistir y que tristemente esos señalamientos eran por hombres que estaban impuestos a heredar los cargos, que estaban impuestos nada más a participar cierto grupo que también tenía dominio de los hombres que nos representan, es decir, de las autoridades tradicionales. Entonces, yo creo que esa violencia que también se vive al participar en algún cargo nos da fortaleza, tenemos que tomarlo las mujeres como una fortaleza que podemos compartir también con otras mujeres, porque las experiencias que vivimos nos permite compartirlas con compañeras que a veces se nos quedan en el camino y dicen, yo voy a desistir porque yo no aguanto, no es cierto todo lo que me están, pues que las calumnias que sacan de mi persona, de mi familia, porque luego no se meten nada más con nosotras, ¿no? Y es ahí donde nosotras estamos fortaleciéndonos, y que también gracias a este trabajo hay que reconocerlo, porque no, este trabajo que se ha hecho ya nos ha permitido que se vaya asimilando más ante la sociedad, ante nuestros pueblos indígenas. Ya al llegar yo al cargo como coordinadora de pueblos indígenas fue un poco menos complicado que el haber estado anteriormente en el municipio. Yo creo que fue asimilado de una manera más rápida. Es como decir, bueno, ya asimilamos que si vas escalando, que si quieres participar en política, que si quieres estar en cargos públicos. Y no solo yo, porque detrás de mí también hay regidoras, mujeres. Ahí lo mencionaba la otra diputada federal, que también tuvo que ella, al irse por acción afirmativa, hubo alguna autoridad tradicional que le proporcionó ese reconocimiento. Entonces, yo creo que aquí es no desistir, es seguirnos capacitando, es seguir informando a las mujeres a dónde podemos acudir. Como les digo, nunca dejamos de aprender. Ya estando yo aquí como coordinadora, descubrí el Centro de Atención de Mujeres, donde hay una excelente atención. Nos tocó ir a atender ahí a una mujer PIMA que por diferentes situaciones de violencia tenía que estar resguardada, y es ahí donde conocimos y decíamos, bueno, yo desde la comunidad, en mi experiencia, yo no sabía de esos centros de atención a los que tenemos derecho y que podemos acudir. Y no solo las mujeres indígenas, como lo decía ahorita, todas las mujeres. Entonces también el tema de la evaluación lo vimos ahí a través de la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, que hace poco fue un tema reciente, lo que ahorita se mencionaba, el hecho de que en las presidencias municipales está lejos de alcanzar la paridad, y también en los cargos públicos de los municipios no existe la paridad al 100%, entonces todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía nos queda a nosotros seguir invitando a las mujeres en la participación, y que no desistan, porque no es fácil, no es fácil participar en política siendo mujer, siendo mamá, siendo hija, que luego también se da mucho el patriarcado, como se mencionaba, del cual nos ha ido costando deshacernos. Yo en lo personal, mi familia, mis hermanos, soy única mujer,
y tengo 3 hermanos hombres, entonces me decían, ahí andas, solo te van a utilizar, ellos nada más vienen a pedir el voto, vienen en tiempos electorales y andas ayudando y no te van a considerar al momento de llegar a los cargos. Y eso yo decía, bueno, ¿qué hago si me gusta? O sea, yo quiero participar, yo sé que hay algo más allá, la misma situación de nuestras comunidades nos hace buscar otras oportunidades. Entonces yo creo que esa es la fortaleza que tenemos que tener siempre las mujeres, el mirar hacia adelante y que en el momento que somos señaladas que no estamos haciendo las cosas bien, es valorar y no desistir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, maestra Alma Lorena Alonso Badillo. Muchas gracias. Este tema es muy extenso. Yo nada más los invito a la reflexión de por qué se están dando estos temas, por qué le interesa al Instituto Nacional Electoral, pues que estemos las autoridades electorales, que esté la diputada aquí compartiendo esto, ampliando el esquema, diciéndoles, invitándoles a que participen. Miren, en el 2019 hubo una reforma a nivel constitucional, una reforma muy fuerte y que de veras, en definitiva, marca la participación política de las mujeres en México. Esa reforma se conoce como paridad en todo. La paridad que empezó nada más para cargos de representación popular, también por lucha de la sociedad civil organizada a través de los colectivos feministas, dio frutos en esa reforma que se conoce como paridad en todo. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de cargos para hombres y para mujeres se extiende a los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y se extiende también a los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahorita ya está dado el marco normativo a nivel de nuestra Constitución para que la participación política de las mujeres esté en todas partes, en los ayuntamientos, en todas las dependencias, en todas partes debe de haber ya paridad. Ya es una cultura que que llegó para quedarse. Yo los invito a ustedes como jóvenes a que cuestionen, a que vean el trabajo de las autoridades, a que se organicen como sociedad civil, a que participen en política para que decidan el rumbo de nuestro país. Los invito a que no nada más vayan y voten y ejerzan su derecho, sino que participen en política. Hay muchísimas actividades en el Instituto Estatal Electoral en la que pueden participar ustedes como jóvenes, y pues decirles que en el instituto está la puerta abierta siempre abierta al diálogo. Agradezco el espacio de la UES, a ustedes por escucharlos y decirles participen. Hay muchísimas áreas de oportunidad para las mujeres, pero siempre hemos coincidido que el principal reto no lo tenemos ya las mujeres. Las mujeres tenemos ya, como acaba de decir el magistrado ahorita, garantizada su participación política en el 50 y 50. Sin embargo, el principal reto está en los hombres, en que los hombres asuman ese compromiso y una nueva cultura y dejar atrás ese esquema patriarcal y vivir en una sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres decidan en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias. ¿Otra vez? Gracias. Bueno, sé que están cerrando el semestre, semana de exámenes, de trabajos, entrega de trabajos finales, pueden andar cansados, desvelados. Qué bueno, van a extrañar estos días cuando anden afuera, cuando dejen las aulas universitarias, extrañan mucho estos días. Así puede ser breve. Concluiría diciéndoles que creo que hemos dado pasos importantísimos hacia adelante. Efectivamente, como comentaron aquí mis compañeros de mesa, hay todavía muchas asignaturas pendientes, muchos temas en los que tenemos que seguir avanzando.
Pero definitivamente en nuestro país hemos ido avanzando en un sistema democrático incluyente. Hoy en día esta legislatura, que es la 65 legislatura, creo que es la federal, 60, la local. la federal, Ok. creo que la 65 legislatura es la legislatura que más grupos vulnerables tiene. Y se llegó a ese número de representantes, es decir, tiene representantes o diputados y diputadas, mujeres, de grupos indígenas, de grupos de la diversidad sexual, de discapacidad, de afromexicanos, etcétera. Se llegó a través de una serie de medidas que hemos ido tomando las autoridades electorales y también hasta cierto punto los órganos legislativos para abrir esos espacios de representación. Yo nada más les dejo un mensajito muy breve y con esto concluiría. Insisto, definitivamente hemos ido dando pasos hacia enfrente, pero así como hemos ido evolucionando, como hemos ido avanzando en nuestro sistema democrático, también tenemos que cuidar nuestras instituciones democráticas, nuestro sistema democrático, porque así como avanzamos en estos temas, también podemos retroceder. Es decir, no siempre vamos a ir caminando hacia enfrente. Las democracias en el mundo, no solamente en nuestro país, han tenido avances, pero también han tenido retrocesos. No vamos a ver esos retrocesos si no estamos conscientes del momento histórico en el que nos encontramos, y no vamos a saber el momento histórico en el que nos encontramos si no participamos en la vida pública de nuestro país. La invitación, y con esto concluyo, es que como jóvenes mayores ya de edad, todos con su credencial de elector, hagan suyos los espacios públicos y participen. Y la participación más elemental que tiene cualquier ciudadano de cualquier nación es en la toma de decisiones a través del voto. Ejerzan sus derechos políticos y luego pues reclamen esos espacios, y no, para no venir a quejarnos después de que son los partidos políticos los que se quedan con todo. Los partidos políticos llenan espacios que los ciudadanos dejan vacíos. Si ustedes no participan, pues después no nos quejemos de que son los políticos los que están llenando estos espacios que dejan ustedes vacíos. Yo con eso concluiría mi intervención. Magistrado Vladimir, les queremos informar que se integra a este foro la licenciada Viviana Lisset Valenzuela Romero, regidora étnica suplente ante el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, quien estudió la licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Hermosillo, y es traductora del taller Estrategias Didácticas de Lenguas Indígenas. Actualmente es docente en el plantel de Educación Inicial Maternal Nuam Quiscama en Punta Chueca, Sonora, y es regidora étnica suplente en el Ayuntamiento de Hermosillo. Licenciada, ¿cuál es su experiencia según la representación política de las mujeres en México? Buenas tardes. Como es mi costumbre, antes de presentarme, lo tengo que hacer en mi lengua materna, por eso es lo que voy a hacer. Yo está, no ya indicopi, ya indicopi, Viviana Lisset Valenzuela Romero, Bimbay. Soca Hanamoca, Japas Corruati, Ajomosi, Ayuntamiento Hermosillo, Itica, Portij, Musanogatikpani, Regidor, Arijmaetic, y Ajkatikpani, Amringepe, Ejaji, Itiku, Ijaki, Api, Shishki, Shahpa, Ajmaski, Maputeco, Mishpataji, Andi, Iki, Masilla. Buenas tardes. Lo que acabo de decir es, mi nombre es Viviana Lisset Valenzuela Romero, como ya lo mencionaron anteriormente. Me da mucho gusto estar aquí, un poquito tarde, pero pues apenas salimos de la comunidad. Estaba un poco retirado, tuvimos otros compromisos, por eso nos unimos a esta hora. Me da mucho gusto estar aquí y compartirles un poquito de mi experiencia acerca del trabajo que estamos realizando en la comunidad. Espero que sea de su agrado escuchar. Como mujer indígena, voy a hablar como mujer indígena que soy parte de una comunidad indígena que tanto he participado en mi comunidad, que tanto se me ha permitido participar en mi comunidad.
Como todos sabemos, la mayoría, yo creo que no hablo nada más por mi etnia, hablo también por las mujeres de otras etnias. Ha sido muy difícil poder realizar trabajos dentro de nuestras comunidades, ya sea por formas culturales. No hemos podido realizar un trabajo al 100% por estos pensamientos, podríamos decirlo. No se nos ha permitido participar en las asambleas tradicionales, hablando ahora sí dentro de mi comunidad. El gobierno tradicional que tenemos no nos ha contemplado para ser partícipes como mujeres que tienen conocimientos para poder realizar un trabajo. Sin embargo, estamos en lucha, estamos en lucha con otras mujeres para poder realizar trabajos que los hombres políticos están realizando. También nosotras lo podemos realizar. Tenemos los mismos derechos, tenemos los conocimientos, las habilidades, las aptitudes. Todo esto es en lo que estamos trabajando desde noviembre hasta estos meses. Es lo que hemos estado abordando con las demás mujeres de mi comunidad. Una cosa muy importante que yo veo es estar informados. La mujer, ya sea indígena, sea no indígena, tiene que estar informada, tiene que conocer, tiene que saber sobre sus derechos como ciudadana, como indígena, como mujer, como ama de casa, como es parte de una sociedad. Entonces, así como tenemos nuestros derechos, también tenemos nuestras obligaciones, pero como dije anteriormente, el conocer nos da una seguridad, nos da la confianza para poder participar en algún partido político, con algún cargo político, o simplemente para decir, yo quiero realizar este trabajo y yo sé que tengo el derecho de hacerlo, pero desgraciadamente las oportunidades son muy pocas. Desde que iniciamos una carrera profesional, ahí es donde empezamos con obstáculos, siendo mujeres indígenas, siendo de una comunidad indígena. Las oportunidades desgraciadamente no son muchas. Ahora, hoy en día, se han presentado oportunidades para nuestros jóvenes y pues vamos en lucha, vamos trabajando día a día con eso, junto con el regidor. Yo le agradezco mucho que me haya dado este trabajo para poder apoyar a mi comunidad. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, licenciada, por su participación. Agradeciendo a nuestros panelistas participantes, así como a la Universidad Estatal de Sonora por abrirnos las puertas para llevar a cabo este evento, en nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, así como del personal del Servicio Profesional Electoral, damos por clausurado el foro La representación política de las mujeres en México.